posibilidades de... Bien, ahí me acaba de avisar Zoom que la reunión está siendo grabada. Eh, Les decía que iba a hacer un breve repaso de algunas de las posibilidades de utilización de técnicas espectroscópicas en agricultura, en las que hemos venido y seguimos trabajando. Básicamente relacionadas a lo que es la espectroscopía de reflectancia mediante la utilización de sensores remotos. Bien, las primeras filminas las voy a pasar relativamente rápido porque son generalidades, atendiendo a que no conocía eh, el- el- la formación de quienes están presentes hoy escuchando esta charla, así que por ahí para algunos es muy general, para otros era información nueva. Bien, entonces, algunos conceptos básicos de espectroscopía, que es el estudio de la interacción de la radiación electromagnética y la materia. Entonces, la espectrometría vendría a ser la medición de esta interacción. Se basa en que uno puede, a partir de un rayo de luz que contiene numerosas longitudes de onda, descomponer ese rayo en bandas particulares, y para eso existen diversos dispositivos, como prismas, que tienen aquí su funcionamiento, las redes de difracción y los filtros. Y estos no son más que dispositivos que, montados sobre instrumentos denominados genéricamente como radiómetros, nos permiten hacer una separación espectral y una medición de la intensidad de longitudes de onda en función de, bueno, de la sensibilidad de cada una de estas metodologías para la separación espectral. Bien. Cuando hablamos de separación espectral, hablamos de justamente que dentro de lo que conocemos genéricamente como luz existen diversas longitudes de onda y que esas longitudes de onda están relacionadas en cuanto a su longitud de onda y frecuencia a determinada energía y la capacidad de interactuar con los componentes de un paisaje, con los materiales, digamos, que están a su alcance. Bien. Como les decía al principio, yo voy a hablar de espectroscopía de reflectancia, con algunos conceptos de teledetección, que no es más que la técnica de obtención de información sobre un objeto o una superficie o un fenómeno desde la distancia, y que presupone que esos datos son colectados del objeto que es el objeto de interés, sin entrar en contacto físico con ellos. Eso es para los fines agronómicos muy importante, porque en general las determinaciones que se hacen en las ciencias agropecuarias o forestales tienden a ser de muestreos y tienden a ser destructivas, con lo cual tener metodologías que permitan obtener información de el estatus fisiológico, de algunos de los parámetros de la abundancia o no de una determinada vegetación en un determinado lugar, de procesos de invasión de especies invasoras, etcétera, es muy bueno toda vez que podemos hacerlo sin disturbar la zona que estamos estudiando, y con lo cual podemos hacer un seguimiento del proceso objeto de estudio. ¿Bien? Cuando hablamos de sistemas de percepción remota, es importante destacar que existen, en función del lugar desde donde se toma eh, los datos, puede ser satelital, aérea o terrestre. Yo me voy a concentrar, si bien hemos trabajado en las tres posibilidades, me voy a concentrar en la terrestre, en la que permite una obtención de datos con un nivel de detalle muy, muy elevado. Y en función de la fuente de energía que utiliza el elemento sensor, esto puede ser pasivo cuando la fuente de energía es el sol, o activo cuando el elemento detector a su vez tiene la capacidad de emitir las longitudes de onda que luego sensa. Bien. Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando uno habla de los sistemas de percepción remota, y en función de cuál sea el objetivo de estudio, es la resolución de estos elementos sensores. Y la resolución en diferentes dimensiones. Una es la temporal, quiere decir
Esto hace alusión a la capacidad de toma de datos en función del tiempo, cada cuánto tengo la posibilidad de tomar datos, porque hay procesos que son extremadamente dinámicos y necesitan una toma de datos permanente. Para llevarlo a un ejemplo puntual, un satélite tiene una frecuencia, dependiendo si es geosíncrono o bueno, tiene una frecuencia de paso por una determinada región, y puede ser que esa frecuencia no coincida con el proceso que uno quiere estudiar. Bien, la resolución espacial está ligada a qué superficie estamos censando. Cuando uno, por ejemplo, va a una imagen satelital, esa imagen satelital luego se corresponde con una determinada cantidad de píxeles en una imagen, y esos píxeles pueden determinar en función de la resolución espacial de ese sensor que cada píxel determine una determinada cantidad de metros en el terreno. Entonces hay procesos que no importa demasiado esa resolución, porque son procesos que se dan en vastas superficies, con lo cual tener resoluciones del orden de 150, 200 metros por píxel no pasa nada, digamos, porque no se estaría perdiendo información, pero hay procesos como los que yo les voy a mencionar, que están relacionados a la posibilidad de trabajar con lo que se denomina genéricamente agricultura de precisión, quiere decir poder establecer correcciones de algún tipo en algún cultivo, y que eso tiene dinámicas que rondan eh, superficies menores al metro cuadrado, es muy importante la resolución espacial. Y luego la resolución espectral claramente hace alusión a la capacidad de esos elementos que tienen la posibilidad de filtrar longitudes de onda, eh, que sean en anchos de banda amplios, por ejemplo, que uno tenga, hay satélites que tienen, por ejemplo, o sensores de campo que tienen, son multiespectrales, tienen 5 o 6 bandas, y cada banda se corresponde con un centro de banda y un ancho que suele andar entre los 10, 20, 30 o 50 nanómetros. Eso depende de la sensibilidad del filtro, o resoluciones que en el campo de la percepción remota se llaman como hiperespectrales, que pueden realizar estas mediciones con resoluciones espectrales de 1 nanómetro. Dependiendo del proceso que uno quiera estudiar, será esa sensibilidad, la necesidad de una determinada sensibilidad. Bien, más adelante yo les voy a comentar algunas cuestiones relacionadas a eso. Bueno, los sensores pasivos y activos, rápidamente. El pasivo, entonces, dijimos que es el que mide reflexiones de la luz solar o la emisión por objetos o superficies. Y los activos, aquellos que tienen la capacidad de emitir una señal y luego recogerla. En el campo de los satélites son muy comunes las imágenes de radar, que permiten obtener información de algunas cuestiones relacionadas a la humedad del suelo, al agua, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo es que a través de la espectroscopía, ya metiéndonos en el objeto de la charla de hoy, cómo es que a través de la espectroscopía de reflectancia puedo obtener información importante desde el punto de vista agronómico? ¿Cómo llevar esto a la agronomía? Y bueno, esto se da porque existe una relación entre la luz y diversos procesos bio y fotoquímicos. Quizá el más, con el que más pueden estar familiarizados ustedes es la fotosíntesis, pero existen otros muchos procesos que están relacionados a la luz, los tropismos, la habilidad de algunos fitocromos que le permiten a las plantas darse cuenta si están en competencia con otras y demás, que están todas relacionadas con la luz. Luego, la presencia de abundancia de la vegetación está directamente relacionada con la respuesta espectral de un sitio. Uno, dentro del campo visible, eso lo podría asimilar a poder ver más verde dentro de una superficie, dentro de lo que nuestro aparato óptico, el ojo, puede discriminar, pero cuando uno va a información espectral un poco más amplia, se da cuenta y puede ver que esta presencia, abundancia de vegetación, es mucho más notoria en el campo del infrarrojo cercano. Bien. Luego, con discriminaciones espectrales un poco más finas, uno puede establecer qué tipo de vegetación es la que está presente, y yendo un poco más fino, cuál es su estatus sanitario, porque esos procesos bio y fotoquímicos que les mencionaba al principio
están relacionados a la presencia de algunos pigmentos antena, y esos pigmentos antena a su vez están relacionados con algunos minerales que son componente estructural de esos pigmentos y de algunas proteínas de unión a clorofila, por ejemplo, que son los que nos permiten hacer eh, una medición indirecta de ese mineral a partir de la presencia y abundancia de esos pigmentos. ¿Bien? Y el estatus sanitario también porque la mayoría de las enfermedades que se producen en la vegetación tienen algún efecto sobre o los pigmentos o sobre la cubierta vegetal que permite que su respuesta espectral varíe y a partir de ello uno pueda eh, discriminar aquello que está sano de aquello que está enfermo. Bien, entonces de la interacción de la relación con los objetos, esto lo voy a pasar muy rápido, podría detenerme porque aquí hay un montón de cuestiones importantes, pero desde la luz incidente uno lo que va a observar cuando interactúa esa luz con el objeto es que va a haber una parte de esa radiación que va a ser reflejada, una va a ser absorbida en función de la concentración y cantidad de pigmentos y tipo de pigmentos, y otra va a ser transmitida. Bien, luego la reflectividad está afectada por un montón de factores. Los principales factores son los elementos absorbentes, la rugosidad superficial, y eso nos determina los ángulos de observación e iluminación cuando uno quiere obtener una determinada información. Bien. Como yo después me voy a concentrar en lo que son sensores pasivos y terrestres, es importante destacar que la distribución espectral de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra es función de la radiación solar, claramente, o sea, la radiación recibida en extra atmósfera, y luego cómo los componentes atmosféricos reducen esa radiación y determinan que haya picos de radiación en determinadas zonas espectrales. Si uno observa esta figura de aquí, va a observar que hay un pico de radiación muy importante en el visible, y justo ese pico de radiación se corresponde con los picos de absorción de los principales pigmentos, más que nada de la clorofila, pero hay otras ventanas de observación que están citadas en este cuadrito que está acá, en las cuales la radiación extraterrestre, que es esta que está por aquí, tiene importantes valores como para ser utilizadas en espectrometría de teledetección. ¿Bien? La interacción, cuando uno mide en un determinado lugar, tiene que tener en cuenta que no solo mide el objeto en el estudio, sino que hay diferentes componentes del paisaje dentro de lo que es el campo agronómico. Va a estar el suelo, va a haber agua y va a estar vegetación en función del tipo y abundancia. El suelo tiene características espectrales determinadas y están relacionadas a la humedad, la materia orgánica, los óxidos de hierro, la mineralogía y la estructura de ese suelo y la distribución de tamaño de partículas. Bien, cada una de estas cuestiones hace que varíe la reflectancia de ese suelo. Por ejemplo, aquí tienen una imagen en la cual pueden ver que a diferentes contenidos volumétricos de agua, la reflectancia de un mismo suelo varía significativamente por el efecto de absorción que tiene el agua en las diferentes longitudes de onda, y además eh, la humedad del suelo hace variar su color y su capacidad de absorber radiación. Bien, la vegetación, que es el objeto principal de esta charla, tiene características únicas en cuanto a la partición de la energía solar. Tiene absorciones altas en el rojo y en el azul, que es donde absorben las clorofilas, un pico de reflectancia en el verde, que esta estaría la parte del visible, pero reflectancias muy altas en el infrarrojo. A su vez, aquí en esta filmina lo que se muestra es que diferentes especies que tienen a su vez diferente estructura foliar tienen diferente respuesta espectral. Y esa diferencia espectral puede ser muy notoria. Bien, a su vez, bueno, estos son los diferentes pigmentos antenas, las clorofilas A y B, caroteno, la ficocianina y ficoritrina, con sus picos de absorción. Estos no son picos de reflexión, sino picos de absorción. A partir de esta lógica es que uno puede, en función de si hay mayor absorción en un determinado pico, va a haber menor reflexión y uno puede determinar en qué concentración de manera indirecta están estos pigmentos. Bien,
Esto es qué es lo que pasa dentro de una hoja cuando incide un rayo de luz, cuáles son los valores de reflectancia aproximada para cada uno de las zonas espectrales más importantes, y qué es lo que pasa eh, con una hoja en diferentes estados fenológicos, en diferentes estados fisiológicos también, con su reflexión, desde cuando está verde hasta cuando está marrón, cómo va variando esa respuesta espectral. Bien, dos tipos de sensado remoto a campo, en los cuales, recuerden, lo que buscamos es tener una alta resolución temporal, digamos, podamos medir todas las veces que sea necesario, y alta resolución espectral y espacial, ¿no? O sea, que podamos medir pequeñas superficies y en lo posible en la mayor cantidad de datos espectrales que nos permitan hacer estudios particulares. Dos tipos, uno activo, que tienen aquí un ejemplo de un aparato que va midiendo, en este caso vid, y otro que es pasivo, o sea, que mide la luz reflejada por la vegetación, pero a su vez mide la luz incidente porque variaciones en la luz incidente pueden traer importantes variaciones en lo que se está recibiendo y uno puede estar asimilando que lo que está midiendo está en un determinado estado fisiológico además y en realidad lo que estaba pasando es que había variaciones en la luz incidente, por eso es importante calibrar los sensores pasivos. Bien. Ahora, una forma de estudiar la vegetación por estas metodologías es a través de lo que se denomina comúnmente índices de vegetación. Y los índices de vegetación son útiles porque permiten achicar la cantidad de bandas necesarias para un determinado estudio. Bien, la abundancia de la vegetación afecta la respuesta espectral en un determinado sitio. La abundancia de la vegetación puede ser estudiada con estos índices de vegetación, que no son más que combinaciones de bandas. Eh, y también estos índices, al tener diferencias notorias la vegetación con otros componentes del paisaje, nos permiten separarlos muy fácilmente de esos componentes. Bien, acá hay un ejemplo, por ejemplo, y vemos que desde la vegetación, si yo tomo una región espectral del visible y una del infrarrojo, y tomo puntos ahí, si yo tuviera un filtro interferencial aquí y un filtro interferencial aquí, y combinara en un cociente infrarrojo-rojo, el suelo tendría este cociente, una vegetación clorótica, una vegetación enferma, tendría ya una respuesta espectral que la permitiría separar del suelo y una vegetación vigorosa muy diferente, con lo cual es muy fácil hacer una separación espectral de suelo y vegetación, y con uno de los índices más sencillos. Bien, yendo al agronómico, ¿por qué es importante la utilización de estos métodos? Fíjense, esto es en el año 71-75, los puntos verdes que aparecen en el mapa equivalen a 1000 hectáreas de soja en siembra directa, y fíjense lo que ha ido pasando a medida que allí abajo ven la evolución temporal, hay datos hasta 2010, cómo ha ido avanzando la superficie sembrada con soja en siembra directa. Este es cómo ha ido avanzando entre los mismos años, hay unos datos más nuevos, de los organismos genéticamente modificados y que están relacionados a determinadas utilizaciones de diversos eh, componentes agrícolas que se usan para su cultivo. Fíjense que desde el 2004 en adelante prácticamente toda la soja que se revisa es transgénica y eso está asociado a paquetes tecnológicos. Esto es como ha ido aumentando el mercado de herbicidas relacionado al punto anterior y este es como ha ido avanzando el mercado de fertilizantes, con lo cual esto nos lleva a la necesidad de hacer un uso racional de tanto de fertilizantes y herbicidas. ¿Por qué? Fíjense, en cultivo la detección de necesidad de nitrógeno. El nitrógeno es el principal fertilizante utilizado en la agricultura porque es deficitario en la gran mayoría de los suelos, diría que en los suelos agrícolas, en todos los suelos agrícolas, y para los niveles de producción elevados, y a su vez es un nutriente móvil que acompaña la solución del suelo, está disuelto en la solución del suelo y acompaña el movimiento. Quiere decir que si la solución del suelo percola, el nitrógeno lixivia va a las napas y es un gran contaminante porque trae muchos problemas. No se elimina con la potabilización tradicional y genera que el nitrato se reduzca en el estómago, pase a ocupar
el lugar del oxígeno en la hemoglobina y trae muchísimos problemas, sobre todo en niños y adultos mayores, que se vuelven cianóticos por falta de oxígeno. ¿Bien? Fíjense, aquí, en parcelas experimentales, hay una diferencia notoria de lo que uno podría decir verde en el campo visual, y esto es inducida por manejo de fertilizante, pero que en el campo se da de esta manera, se da por manchones, y eso está dado mucho por esta movilidad del nitrógeno. Ahora, uno, para poder hacer una aplicación de fertilizante, debería poder captar esta variabilidad, que en realidad no se hace. Hoy por hoy lo que se hace es sacar un promedio de determinaciones de campo de nitrógeno en el suelo, se hace un promedio, y la aplicación de nitrógeno se hace en función de los niveles de producción esperados y por igual en todo el campo. Quiere decir que va a haber zonas en las cuales voy a estar aplicando de más, por ejemplo, en esta zona seguramente estaría aplicando de más y posiblemente en esta zona estaría aplicando de menos. Bien, y recuerden que al ser un nutriente móvil lo que aplique de más se va a perder, no se va a mantener en el sistema. Bien, una solución para esto puede ser medir a campo, esto es ya es un campo de productor, con el cual obtenemos datos con coordenadas precisas, porque cada dato está sumado a un punto GPS, y obtenemos valores de un índice de vegetación que nos determina está relacionado al volumen de vegetación y a cuán verde está esa vegetación. Ese cuán verde, lo digo en términos genéricos, este es un poco más complejo, está relacionado a la cantidad de clorofila, y esa cantidad de clorofila a la cantidad de nitrógeno. O sea, es una medición indirecta del nitrógeno. ¿Bien? Con lo cual uno puede obtener mapas de este tipo, con coordenadas precisas, con puntos donde hay necesidad de nitrógeno y puntos donde hay exceso, o puntos donde es suficiente, y a partir de esto, comparando con otro set de datos, uno puede realizar prescripciones de fertilización con máquinas de aplicación variable. Bien. El otro punto, dijimos uso racional de fertilizantes, uso racional de herbicidas, es poder hacer un uso racional de los herbicidas, porque los herbicidas son los más utilizados a nivel producción. 70% del mercado de fitosanitarios argentinos es herbicidas. Bien. Ahora, ¿por qué? Bueno, van a ver que la aplicación de herbicidas, así como les explicaba en nitrógeno, también se hace en aplicación total, sin tener en cuenta algunos patrones de distribución que tienen esas malezas. Los métodos ópticos nos permiten identificar las malezas en rastrojos, y se basa en esa posibilidad que les mostraba hace un ratito en esos índices de vegetación, de poder separar a la vegetación del suelo con relativa facilidad. Bien, la aplicación de herbicida, como les decía, se hace en aplicación total, tanto cuando no hay cultivo y se está previo a la siembra y lo que hay es resto del cultivo anterior, como cuando está el cultivo implantado. Y en realidad la distribución de malezas muestra estos patrones, muestra manchones. ¿Por qué? Porque está relacionado a la dispersión de las mismas, ya sea por raíces, o por estolones, o por algún tipo de reproducción subterránea, o por que va generando semillas y los bancos de semillas se van multiplicando dentro de una zona específica. Sin embargo, fíjense que la aplicación se hace en todo el lote, ¿bien? Lo cual, si uno pudiera detectar estos manchones y aplicar solamente acá, traería no solo una reducción del uso que tiene desde el punto de vista ecológico y agroecológico es muy importante, sino además reduciría de manera sustancial los costos. Bien. Esto admite dos paradigmas conceptuales. Uno es el mapeo. Uno podría ir con sensores y hacer un mapeo y elaborar un mapa similar al que hacía con la diferencia de clorofila y de nitrógeno, o control a tiempo real. ¿Qué tiene de ventaja uno respecto al otro? Bueno, el control a tiempo real lo que nos permite es entrar una sola vez al campo, como no tenemos que entrar dos veces, una a hacer mapeo y otra a hacer la aplicación. Está bien que el mapeo se podría hacer con drones y con UAVs, que también se hace, y de esta manera podríamos a su vez sumarlo a otros set de datos, como por ejemplo mapas de rendimiento, mapas de conductividad eléctrica, etcétera, para obtener una información más compleja. Bien. También hay sensores activos y pasivos. Ahí hay uno que hemos desarrollado y que está patentado
en el CONICET, que utiliza como elemento sensor, en vez de filtros interferenciales, utiliza fotodiodos. Esto es un ejemplo, un video muy cortito para que vean la importancia de poder detectar y aplicar maleza. Fíjense que esto es un rastrojo de un cultivo de soja, hay poca y nada de malezas, y este equipo logra detectarlas y hacer aplicación solo de ahí. Bien, y estos son métodos ópticos, solo aplicando dos bandas, un cociente entre bandas, y fíjense, bien, solo donde la maleza está. Este es el que lo comentaba LED, y fíjense esto. ¿Qué nos permiten, a su vez, la sensibilidad de esta técnica? Este es un rastrojo que no tiene absolutamente ninguna maleza, y la señal del índice de vegetación es prácticamente nula. Aquí hay una cantidad de maleza imperceptible, están por aquí, muy, muy, muy pequeña, y eso no justificaría una aplicación de herbicida, porque también hay lo que se denominan niveles o umbrales de daño en los cuales uno actúa o no actúa. Y a medida que va aumentando la densidad de malezas, aumenta significativamente la señal. Con esto uno puede establecer a qué umbral le indica a la máquina que vimos antes que tiene que aplicar o no. ¿Bien? ¿Qué limitaciones tiene esto? Esta detección por índice de vegetación, que solo puede usarse al costado de la línea de siembra o en barbechos, porque es contrastar suelo contra vegetación. Pero lo importante es la segunda parte, que es cómo hacemos para aplicar cuando el cultivo ya está implantado. ¿Cómo hace ese sensor con un índice de vegetación para separar una maleza de un cultivo? ¿Bien? Y eso puede darse por diversas características, por escapes a tratamiento realizado en el barbecho, se hayan hecho mal el tratamiento, por tolerancia o resistencia a principios activos, muy común en Argentina, hoy por hoy, tolerancia a glifosato, resistencia a glifosato, y por estrategia de control según un periodo de competencia, que uno postergue la aplicación de un determinado herbicida porque lo que está esperando es la evolución del cultivo y la maleza con un criterio más ecológico. ¿Y cómo puede hacerse eso? A través de la utilización de firmas espectrales. Estas firmas espectrales son la huella digital de cada uno de los componentes del paisaje, deben hacerse con sensores que tienen altas resoluciones espectrales por debajo de 5 nanómetros de separación espectral. Fíjense, aquí tenemos una curva, estos son datos propios, de un suelo argiudol, un suelo típico de Argentina, un sorgo de Alepo, que es una de las principales malezas de maíz y de cultivos de verano, de maíz y de soja, que se está por aquí, y una soja en 3 hojas. Bien, también es importante, no es trivial que diga el sorgo de Alepo en 3 hojas y la soja en 3 hojas, porque es muy importante el, el estado de la planta. Bien. Cristian, ¿te puedo interrumpir un minuto? Bueno, ya te ¿Cómo no? interrumpí. No, porque me olvidé de decir, a medida que la gente se le vaya ocurriendo preguntas, las puede ir escribiendo En el digamos, en chat. preguntas y respuestas, no en el chat, sino al lado del chat hay un lugar que dice preguntas y respuestas y ahí las pueden escribir. Perfecto. Perfecto. Yo eso no lo veo acá, pero seguramente cuando No, termine la presentación lo veré. yo te las digo. Bueno, entonces, a partir de información hiperespectral y tomando como base esto que les mostraba al principio, que diferentes especies tienen un comportamiento espectral bastante diferente, uno puede establecer, si tiene resoluciones espectrales elevadas, diferencias entre las vegetaciones y poder hacer aplicaciones aun cuando el cultivo está emergido. Bien, por ejemplo, entre soja y sorgo Alepo, ese es soja y SA es sorgo de Alepo, y muestra diferencias notables entre las firmas espectrales. Esto después se transforma en algoritmos matemáticos que nos permiten diferenciarlos un poco más. Que cuando uno realiza, tomando esas firmas espectrales, toma determinadas bandas para hacer, por ejemplo, un índice de vegetación, puede comparar distintos estadios fenológicos de la planta y de la maleza, que son posibles de encontrar en el campo, y ver cómo se puede separar uno de otro y así establecer la presencia o no de la maleza dentro del cultivo. Por ejemplo, cuando uno siembra soja, maíz,
La evolución del cultivo en cuanto a su fenología es pareja. Quiere decir que si uno mide la soja en un determinado estadio, en este caso 3 hojas, por ejemplo, que está aquí adelante, la respuesta espectral de esa soja en todo el cultivo va a ser similar porque está toda prácticamente en el mismo estadio fenológico. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el sorgo de Alepo? Hay una contribución espectral que se adiciona a la contribución espectral de la soja. Eso quiere decir que fácilmente con un sensor se puede detectar que además de soja hay algo más y que a partir de eso darle una señal a la máquina para que haga una aplicación como veíamos en el video. Bien. Lo que pasa es que a veces la diferencia espectral no es tan notoria como dos especies que son diferentes. En el caso de la soja y el sorgo alepo estamos hablando de una dicotiledónea y una gramínea. Estructuras foliares diferentes, eh, respuestas espectrales bastante diferentes porque tienen absorciones diferentes y eso determina reflexiones diferentes. Pero lo más común y lo más difícil de tratar es, por ejemplo, cuando en trigo aparecen otras gramíneas que son de igual ciclo y muy similares estructuralmente. Por ejemplo, el ryegrass o la avena fatua o avena guacha, como se llama. Bien. Ahora, esto también tiene limitaciones porque hay zonas, por ejemplo, y hay combinaciones de estados fenológicos de planta y de maleza que no pueden ser separadas por el índice y que pueden ser plausibles de ser encontradas a campo. Bien, entonces se complejiza el estudio y tenemos que pasar a establecer dentro de esas firmas espectrales otro tipo de análisis y, por ejemplo, utilizar estadística de componentes principales que nos permite, cada punto con un color es o la maleza o el cultivo en un determinado estado fenológico y ver, este es un trabajo que hizo un ingeniero agrónomo de especialización en teledetección en la Universidad de Buenos Aires, bajo mi dirección, y que logramos diferenciar a través de componentes principales, información espectral y componentes principales, al trigo del ryegrass, que es su principal maleza y que es muy, muy similar en cuanto a su estructura, a diferentes estados fenológicos. Bien. Por último, también comentarles que a través de este tipo de información, el año pasado con el doctor Lencina, hemos desarrollado un nuevo índice de vegetación que permite uniformar la respuesta espectral, la respuesta del índice, perdón, no la respuesta espectral, de una maleza y de un cultivo, independientemente de su estado fenológico. Bien, y que a su vez el índice se construye a través de de bandas que son obtenidas con un método matemático, con una productoria que nos permite seleccionar las bandas. O sea, la novedad del índice es que todos los índices de vegetación que están publicados de antemano dicen qué longitudes de onda son las que se deben utilizar para la construcción de ese índice. Por ejemplo, acá hay 3 índices con los cuales lo comparamos: el NDVI, el que tiene rojo e infrarrojo combinado, el AMBI, que tiene azul e infrarrojo, y el NDGI, que también combina verdes. En este caso, el MDI se construye en función de la información espectral y a través de la productoria nos dice cuáles son las bandas que se tienen que utilizar en el índice para que se maximice la respuesta. ¿Bien? O sea, la propia metodología nos determina cuáles son las bandas para construir el índice. Y a partir de eso, lo que vemos es que todas estas son combinaciones de una maleza y un cultivo en un determinado estado fenológico. Vemos que hay diferencias a lo largo de las diferentes combinaciones en cada uno de los índices y la capacidad de separación es baja, mientras que con la utilización de este índice nosotros obtenemos una información similar y con una separación importante en cualquiera de las combinaciones de estadios fenológicos de la maleza y el cultivo. ¿Ven? A partir de esto, esta es información que uno puede volcar a una máquina para que la máquina, a medida que va, que tiene que tener un sensor claramente y que tiene que tener
hacer aplicaciones variables de herbicida. Esto es muy nuevo, desde el año pasado, la publicación, y bueno, es en el camino que nos encontramos ahora, en la discriminación de muchas malezas, porque hay muchas malezas, y muchos cultivos, para obtener una información de base que les permita a aquellos que son asesores en producciones agrícolas extensivas poder tener una herramienta más para combatir las malezas. Así que con eso he terminado, espero haber sido claro, rápido, pero que se haya entendido. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Cristian. Sí, muy claro, muy interesante. Bueno.